Hola chicos, muy buenos días o buenas tardes para algunos. Espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy les quiero hablar de algo particular. Ustedes saben que estamos tratando el tema de instalaciones y ya vimos algunas cuestiones de seguridad con el armado del tablero, térmica, disyuntor. Lo que me interesa ahora que tratemos es el tema de la puesta a tierra, ¿sí? Que es un elemento de seguridad importante. Pero para eso previamente me interesa que entendamos más o menos de dónde viene la energía eléctrica y entender el concepto del neutro, ¿sí? ¿Qué es el neutro en nuestra instalación eléctrica? Vieron que venimos hablando nosotros de que usamos una fase y un neutro, ¿sí? Eh, en realidad el tema es bastante complejo, ¿sí? Matemáticamente hablando, pero bueno, a mí lo que me interesa es que lo veamos de una forma conceptual, así que yo voy a tratar vamos a ver cómo sale, de explicarlo medio básico, con palabras muy comunes, no me voy a meter tanto en lo muy específico y matemático, que tampoco es un tema que yo maneje con mucha profundidad. Pero bueno, para empezar, lo que tenemos que pensar es de dónde viene la energía eléctrica hasta nuestras casas. Nosotros tenemos que pensar que viene de diferentes centrales de energía, ¿sí? Que hay a lo largo del país, y que básicamente hay una máquina que se llama alternador, ¿sí? Yo acá lo pongo con una G de generador, que ese generador es una máquina que más adelante lo vamos a ver en detalle, pero en resumen, algo la hace girar y esa máquina genera energía eléctrica. ¿Estamos? ¿De qué forma genera energía eléctrica? Bueno, básicamente esa máquina, ¿sí? Que yo digo máquina, pero es una cosa inmensa, va a tener su salida, digamos, repito que todo lo voy a resumir mucho, ¿sí? Así que todo va a ser muy, muy vago, muy básico. Básicamente esa máquina a su salida va a tener tres cables, ¿sí? Que corresponderían a las tres fases que nosotros venimos mencionando, ¿sí? Que vamos a llamar L1, L2 y L3. ¿Estamos? Entonces, ese generador va a tener a su salida tres fases, tres cables si quieren, cada cable va a ser una fase y se van a llamar L1, L2 y L3. ¿Sí? ¿Qué características van a tener estas fases? Bueno, primero vamos a decir, las tres tienen el mismo voltaje, ¿sí? Van a tener misma frecuencia que saben que en nuestro país es de 50 Hz, y a su vez van a tener un desfasaje de 120 grados. ¿Sí? 120 grados. ¿Estamos? Estas van a ser las características de mis tres fases. ¿Sí? Mismo voltaje, ¿sí? Misma frecuencia, 50 Hz, y el desfasaje de 120 grados. Es decir, ¿de dónde vienen esos 50 Hz? Vienen de esta máquina, del generador. ¿Sí? Depende de la velocidad que gire y otros parámetros, va a depender la frecuencia. ¿Sí? Entonces, las tres, como salen las tres de la misma máquina, estas tres fases deberían ser exactamente iguales, en voltaje, en frecuencia, y lo que sí, cada una de esas va a tener un desfasaje de 120 grados. ¿Qué quiere decir desfasaje de 120 grados? Para eso vamos a ver un esquema. Vamos a buscar una imagen de trifásica para que ustedes vean cómo se verían esas tres fases desfasadas, valga la redundancia, ¿sí? De esta forma. Yo acá en este esquema tengo voltaje, si quieren, tiempo, y fíjense que tengo la primera fase que hace todo este recorrido, ¿sí? Y la segunda fase, cuando va a empezar, si quieren, recién a los 120 grados. Acá tengo 120 grados eléctricos. ¿Sí? Entonces, a los 120 grados arranca la segunda fase, y a los 120 grados, partiendo de acá, parte la tercera fase. ¿Estamos? Por eso decimos que entre las tres van a estar desfasadas 120 grados. ¿Estamos? Y fíjense que el gráfico, vemos que los voltajes son exactamente iguales de las tres fases, ¿sí? Fase 1,
fase 2 y fase 3 tienen voltajes exactamente iguales. ¿Estamos? Bueno, ¿qué va a pasar a lo largo de toda la distribución eléctrica del país con estos tres cables? Va a suceder que van a ir a distintos transformadores, ¿sí?, con la función de, en algunos casos, elevar la tensión y en otros casos reducir la tensión, ¿sí? ¿Para qué elevo y para qué reduzco la tensión? Más adelante lo vamos a ver en detalle, pero básicamente yo al reducir la tensión, ustedes recuerden que un transformador, ¿sí?, es una máquina eléctrica que puede aumentar o reducir o igualar tensión en el transformador primario y el transformador secundario. Pero la particularidad es que la potencia siempre va a ser la misma en los dos, en teoría, ¿no? En los dos bobinados, primario y secundario. Por lo tanto, si acá tengo una tensión y una corriente determinada, y supónganse que este transformador aumenta la tensión, entonces en el secundario voy a tener más tensión, pero menos corriente. ¿Estamos? Y si hago al revés, si acá reduzco la tensión, voy a tener más corriente. La potencia, que la potencia es V por I, ¿sí?, siempre se va a mantener. Después lo vemos en detalle, pero básicamente eso es, digamos, la ventaja o desventaja, o ventaja, si quieren, que tengo de usar transformadores. ¿Estamos? Entonces, dijimos, a lo largo de todo el país hay diferentes transformadores que elevan la tensión. La tensión más grande que se utiliza en Argentina es en alterna 500.000 voltios, ¿sí? Y la tensión más baja es, bueno, 220, 380 en realidad, que es la que usamos nosotros en nuestras casas. Bueno, entonces, vamos a guiarnos con unas imágenes de la vida real para que nos vayamos dando más idea de lo que sucede. Lo que les quería decir, estos tres cables, si bien se van transformando, siempre van a ser por ahora tres cables, ¿sí? Porque los transformadores, acá yo les dibujé un transformador monofásico si quieren, porque tengo una bobina. Un transformador trifásico tiene tres bobinas en la entrada y tres bobinas a la salida, ¿sí? Y si están conectados de una forma particular, en resumen, entran tres cables y salen tres cables. Eso es lo que pasa en la distribución de media y alta tensión. En Punta Alta, por ejemplo, vamos a ver unas imágenes reales. Vamos a tirar el tipito por acá. Esta subestación transformadora, fíjense que quiero que presten atención de acá. Vamos a agarrar un poquito. Esta subestación transformadora, no sé si alguno vive cerca, la ubica, si se fija en el mapa, esto es al fondo. ¿Qué hay acá? Básicamente hay unos transformadores bastante gigantes, ¿sí? Vamos a ver si se ve desde acá mejor. Bueno, esos naranjas que están ahí, ¿sí?, esos transformadores básicamente lo que hacen es reducen la tensión, ¿sí?, a niveles más aceptables. ¿Qué nivel reducen? Sinceramente no sé exactamente, pero muy probable esta línea que viene de acá tenga 33.000 voltios probablemente, y esto lo reduzca a una línea de 13,2 kilovolts o 6,6 kilovolts. No lo sé exactamente, pero esos son los valores que se manejan. Bueno, fíjense, transformadores son esos naranjas. ¿Cómo entra la tensión? Digamos, la tensión viene de estos palos, ¿sí?, estos cables. Fíjense que hay tres cables, ¿sí? ¿Por qué tres cables? Porque estamos hablando de tensión trifásica, ¿sí? El cuarto cable finito que ven ahí arriba no es un cable, sino más bien es un soporte mecánico de los palos. Entonces, entran estos tres cables, ¿sí?, fase 1, fase 2, fase 3, entran al centro de transformación y se reduce la tensión, pero sigue saliendo en tres cables que sale por acá, ¿sí? Esto es una conexión subterránea. Quiere decir que una vez que se transforman acá, van por debajo del suelo y se distribuye a través de estos palos, que fíjense que son palos más bajitos. Eso quiere decir que la tensión es menor, la separación entre cables es menor, también quiere decir que la tensión es menor, pero seguimos con tres cables. ¿Estamos? ¿Sí? Estos tres cables se van a distribuir por varios puntos de la ciudad. Si ustedes caminan y prestan atención, los tres cables están recorriendo muchas partes de la ciudad. ¿Estamos? Entonces, seguimos, digamos, transmitiendo trifásica a través de la ciudad, a través de tres cables, como el esquemita que yo les mostré por acá.
¿Estamos? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¿Cómo nos llega eso a nuestras casas? Bueno, para eso los cables, esos tres cables, tienen que pasar por otro transformador. A ver, yo me recuerdo que hay uno por acá. 11 de septiembre y Roca. Vamos a tirar el tipito acá. Acá, por ejemplo, 11 de septiembre y Roca. Fíjense, tengo esta línea de tres cables, ¿sí?, altos. Estos son cables pelados, ¿sí? Estos cables no tienen, son conductores, mejor dicho, no son cables. Entonces, estos conductores entran a este transformador, ¿sí?, que es más chiquito que el que vimos anteriormente, ¿sí? Y acá, en este transformador, sí pasa algo, si quieren, mágico. ¿Qué sucede? Dijimos que un transformador trifásico tiene tres bobinas a la entrada y tres bobinas a la salida. Vamos a buscar una imagen, así la vemos juntos. Vamos a poner transformador trifásico. A ver qué dice Google. Si quieren esta imagen puede ser. Fíjense entonces que un transformador trifásico es básicamente esto, ¿sí? Son tres bobinas a la entrada y tres bobinas a la salida. ¿Estamos? Ahora, el asunto es que yo estas tres bobinas las puedo conectar de dos formas diferentes, ¿sí? Es decir, y esto que quede ya como guardado conceptualmente, en un sistema trifásico, los consumos trifásicos los puedo conectar de tres formas diferentes. En este caso el transformador sería un consumo, que son de forma triángulo, que llamamos, ahí tengo una bobina, acá tengo otra bobina, disculpen la prolijidad, y acá tengo otra bobina. Este sería una conexión triángulo, y acá yo conectaría las fases. ¿Sí? Vamos a poner L1, L2 y L3. Se dan cuenta que es triángulo. ¿Por qué? Porque forma un triángulo, ¿no? Y la otra forma se llama estrella. Tal vez ya lo hayan visto esto, ojalá. Que en estrella la particularidad es que yo tengo un punto medio. Repito, perdonen la desprolijidad, esto está muy feo. Entonces yo tengo L1, L2, L3. ¿Sí? Es decir, estas son las dos formas en que yo puedo conectar las tres bobinas, por ejemplo, de un transformador. El primario yo lo puedo conectar en estrella o en triángulo, y el secundario lo puedo conectar en estrella o en triángulo. Depende de la aplicación que tenga ese transformador. ¿Estamos? Bueno, puntualmente el transformador, los transformadores estos que están en las calles, son transformadores que tienen a la entrada el bobinario primario. A ver si esto lo podemos ver. El bobinado primario está conectado en estrella y el bobinado secundario está conectado en triángulo. ¿Está bien? Entonces, yo tengo, lo voy a hacer sencillo, sin las bobinas. Tengo triángulo, bobinado primario. Vamos a poner bobinado. Vamos a ver, bobinado primario. Y, perdón, triángulo en bobinado primario y estrella en el bobinado secundario. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Les pregunto, ¿cuántos cables van a entrar al bobinado primario? Bueno, si se fijan, los puntos de conexión que yo tengo son estos tres. ¿Sí? Entonces, a mi bobinado primario van a entrar tres cables. ¿Sí? Que van a ser L1, L2 y L3. ¿Cuáles son esos tres cables? Son estos tres. ¿Sí? Estos tres cables que vienen acá, bajan por acá y entran al primario, ¿sí? Porque el primario está conectado en forma triángulo. Ahora, ¿cuántos cables van a salir? Es la pregunta. Si ustedes se fijan, la cantidad de cables que salen son 4. Yo tengo los extremos de la estrella van a ser las fases L1, L2 y L3. Y el punto medio que se forma de unir las tres bobinas lo vamos a llamar neutro.
¿Estamos? Entonces, esto es lo que yo quería que entiendan, de dónde viene el neutro. ¿Sí? El neutro, si quieren, entre comillas, se fabrica, ¿sí? Se fabrica en el transformador de baja tensión que hay en las calles, ¿sí? Entran trifásica de 3 cables, ¿sí? Esto se llama trifásica sin neutro, y sale trifásica con neutro, con 4 cables. ¿Estamos? Acá la tensión se reduce, ¿sí? Como les decía, típicamente acá tenemos 13,2 kilovolts y acá tenemos 380, ¿sí? Cuando hablamos de 380, estamos hablando de la tensión entre fase y fase, es decir, hay 380 si yo mido entre L1 y L2, ¿sí? Si mido entre L1 y L2, tengo 380, ¿sí? 380 volts. Si mido entre cualquiera de las fases, me va a dar 380. Si mido entre L2 y L3, voy a tener 380. ¿Sí? Si mido entre, me queda L1 y L3, voy a tener 380. ¿Sí? Como dijimos al principio, que todas las como dijimos al principio, que todas las fases tienen mismo voltaje, ¿sí? Entonces, entre las 3 se va a medir siempre lo mismo. Estamos, aclaro por las dudas que el transformador no altera la frecuencia ni tampoco altera el desfasaje de 120 grados. Eso va a seguir siempre. Ahora, entre cualquier bobina, vamos a poner LX, queriendo decir que puede ser L1, L2, L3 y neutro, voy a tener una tensión de, en este caso, 220 volts. ¿Sí? Esa que sería la tensión que tenemos en nuestras casas. ¿Estamos? ¿De dónde sale esto para calcular llegar a 220? Como les decía, para calcular la intensidad de la corriente, acá es todo un lío porque recuerden que las corrientes van para los dos lados, están desfasadas 120 grados, hay que hacer cálculos matemáticos medio complejos, que de hecho yo no lo sé porque no son necesarios para el nivel que estamos tratando, pero sepan que este 220 viene, ¿sí? Vamos a poner que la tensión entre fase y neutro, ¿sí? Es la tensión de fase y fase si quieren, dividido raíz de 3. ¿Sí? Tensión fase neutro es tensión entre fase y fase dividido raíz de 3. Esto me va a dar 220. Si hacen 380 dividido raíz de 3, de ahí salen los 220 volts. ¿Estamos? Fíjense, yo acá tengo otras imágenes para mostrarles. Por ejemplo, estas las tomé de un transformador de Bahía, pero el concepto es el mismo, donde se ve más claramente, o debería verse más claramente. Fíjense este transformador. ¿Cuántos cables entran? Los cables que entran son los finitos. Estos son los cables de entrada. Entran 3 cables a mi transformador. ¿Y cuántos cables salen? 4 cables. ¿Sí? ¿Por qué salen 4? Porque salen las 3 fases y uno de estos es cable neutro. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso, como lo tenemos acá, entran 3 y salen 4. De ahí aparece el neutro y de ahí que a nuestras casas nos dan solamente 2 cables. Es decir, nos dan una fase, que eso, ¿cuál de las 3? Teoría es lo mismo, pero eso lo administra la cooperativa, y el neutro. ¿Sí? Y ahora viene lo importante, que es lo relacionado con la puesta a tierra. ¿Qué hace la cooperativa eléctrica en estos transformadores? ¿Sí? Que acá en la foto me van a tener que creer porque tal vez mucho no se nota. ¿Qué hace la cooperativa, que lo hace acá en esta barrita que va al piso? Agarra el neutro, ¿sí? El cuarto cable que sale, este neutro, y agarra un cable pelado y tira una jabalina a tierra, a masa. ¿Estamos? ¿Sí? Que es, si ustedes lo ven, es este cablecito que tienen acá al costado, ¿sí? Es una puesta a tierra que
es una jabalina que se entierra. En esta imagen, a ver si se nota. En esta imagen la tienen por acá, a ver si podemos cargar otra imagen donde se nota un poco más. Bueno, no lo creo. A ver acá. Acá vemos, este cablecito sale del neutro, no se distingue bien cuál es, pero sale del neutro que está acá, este cuarto cable que está acá, se conecta a todas las partes metálicas, ¿sí? Y va con un cable enterrado, valga la redundancia, a la tierra. Esa es la puesta a tierra que hace la cooperativa eléctrica o el distribuidor de servicio. ¿Cómo se llama esta puesta a tierra? Se llama puesta a tierra de servicio. ¿Sí? Esta es la puesta a tierra de servicio. ¿Estamos? ¿Por qué lo manda a tierra? Porque en teoría, si el consumo de las tres fases es el mismo, ¿sí? Sucede que el punto neutro vale 0. Que de hecho, si ustedes se fijan en este gráfico, si yo hago la suma, por ejemplo, instantánea de este momento, yo voy a tener que la fase 1 vale 1, ¿sí? La fase 2 y la fase 3 valen menos 0,5. Si yo hago 1 más menos 0,5 más menos 0,5 me da 0. ¿Sí? Quiere decir que el punto en común de estas tres fases, si es que llegan a estar conectados en estrella, el punto en común va a ser neutro, va a ser 0 volts. Por eso se llama neutro. ¿Sí? En teoría, este neutro es 0 y como yo necesito que sea 0, ¿qué hago? Lo mando a tierra tomando como referencia la tierra. Entonces, de esta forma, todos podemos tomar como referencia el suelo, la tierra, como que esa referencia es de 0 volts. ¿Está bien? Bueno, voy a cortar el video acá, así no se hace muy largo, y voy a subir otro hablando de la puesta a tierra, pero ahora sí dentro de nuestra instalación. Este video que hice acá es para que entiendan de dónde viene el neutro, ¿sí? Resumo, el neutro se fabrica en el transformador, ¿sí? A través de una conexión triángulo estrella, y ese neutro la cooperativa eléctrica lo tira a la tierra a través de una puesta a tierra de servicio. ¿Estamos? Pronto subiré otro video hablando de la puesta a tierra en la instalación de nuestra casa.